Entonces vamos a continuar con la otra clase del tejido hematopoyético, que son los síndromes hemorrágicos, o también llamados hemorragíparos, que son muy frecuentes también en medicina. Hay una diversidad de etiologías, múltiples causas, ¿ya? Vamos a ver cómo se van manifestando estos síndromes hemorrágicos. Vamos a hablar de algunas definiciones clínicas que son importantes en cuanto a términos para describir estas lesiones que van apareciendo, estos sangramientos. ¿Ok? Antes les quiero recordar esto, para que me entendieran un poquito lo que es la importancia de la hemostasia, ¿ya? Fíjense que si no tuviéramos hemostasia pasaría esto. Cada vez que se rompe un vaso sanguíneo, saldría la sangre, se sale la sangre, se nos trasvasa la sangre, dependiendo del vaso, ¿no es cierto? Y vamos a entrar en un choque hipovolémico. Por lo tanto, lo que les quería decir que la hemostasia es importante, ¿eh? Normalmente la hemostasia habla de este mecanismo que tenemos en el cuerpo para impedir que nos desangremos, que es importante. Entonces ustedes lo vieron en fisiología, la importancia que tiene. Si no tuviéramos este mecanismo para coartar la hemorragia, nos desangraríamos. Les contaba que uno pierde sangre, pierde sangre, pierde sangre, y baja la volemia, baja la volemia, la volemia, la cantidad de sangre circulante, ¿ya? De tal forma que se produciría un colapso, un choque que se llama hipovolémico por falta de volumen, y claudica el aparato cardiovascular y el principio del fin, como les pasa a los pacientes que se desangran en los grandes accidentes, una gran arteria, un gran vaso comprometido, ¿ya? Por supuesto que estamos hablando de otras situaciones, vasos grandes, arterias grandes comprometidas que van a causar la muerte si no se cierra el vaso, ¿no es cierto?, para que mantenga la volemia, mantenga la circulación de la sangre, mantenga la oxigenación de los tejidos, la alimentación de los tejidos. Por eso es importante por qué se murió el paciente desangrado. Se quedó sin energía en todo el cuerpo, por eso él falleció, por falta de volemia, de sangre circulante. Acá también, entonces tenemos este mecanismo que se llama hemostasia, ¿no es cierto?, que es un conjunto, como define acá, el mecanismo que mantiene la sangre dentro de los vasos, reparando raudamente, rápidamente una ruptura eventual vascular sin afectar lo que está pasando por su lumen. ¿Ok? Acuérdense que siempre hay una vasoconstricción local en la zona, refleja, que va a ayudar a la hemostasia. Es por eso que en medida hemostática importante en la herida cuando están sangrando es compresión local, sobre todo vasos superficiales, compresión local, porque el resto lo va a hacer el organismo, ¿ya? Impedir que siga sangrando y haya un reflujo, una redistribución de territorios, de sangre a nivel cutáneo, etc., ¿ya? Pero era para explicarle la importancia que tiene el estudio de la hemostasia. De tal forma que el vaso se contrae y se va a formar un tapón plaquetario, plaquetas, ¿ya?, que es la hemostasia primaria, ¿no es cierto? En este foramen que eventualmente se va a hacer, se va a rellenar, ¿no es cierto? Se van a adherir las plaquetas, que es importante. Si no están las plaquetas, no se puede formar el tapón hemostático. Por lo tanto, el paciente se va a desangrar y va a morir, eventualmente. ¿Por qué va a morir? Porque se va a quedar sin volemia, se va a quedar sin sangre en el circuito cardiovascular. ¿Me siguen? Que parece increíble que ocurra eso, pero ocurre. ¿Ok? De tal forma que, para que sepan por qué el paciente no cierra, si no tiene plaqueta, no cierra el vaso. Puede tener los factores de la coagulación sanguínea. Acuérdense los factores de coagulación sanguínea que van a formar esto. ¿Se fijan acá? Un coágulo de fibrina. Es como si estuviéramos sellando toda la superficie del tapón por fuera, lo sellamos, ¿no es cierto? Yo sello esto y hago que sea más compacto. ¿Para qué? Porque se va a abrir el lumen. Después de la vasoconstricción, que está crítica esta zona, parchó acá y se abre el lumen y la sangre empieza a pasar nuevamente. Y la sangre va a alta presión en los vasos, sobre todo que estamos hablando de arterias, ¿ok? O vasos que tienen una presión determinada. De tal forma que si no tiene este coágulo de fibrina, se rompe el tapón. Se forma el tapón nuevamente, se rompe el tapón y el paciente empieza a sangrar, empieza a sangrar, empieza a sangrar. Por eso es importante saber que es importante la formación de este coágulo de fibrina. ¿Quiénes los forma? La cadena de la coagulación sanguínea
dada por los factores de la coagulación. ¿Me siguen? Son dos cuentos diferentes. Esta es la hemostasia secundaria, hemostasia primaria, hemostasia secundaria. ¿Ok? Una vez que se repiteliza, el organismo empieza en forma fisiológica increíblemente a repitalizarse, ¿no es cierto? A formar epitelio acá y empieza a cubrir, y después ya no necesita este tapón y se degrada este tapón. Ya se degrada, que ya cumplió su función. Tenemos proteasas que van a degradar esto y va a ser como que si nunca hubiera pasado nada. Qué increíble, ¿eh? Eso así funciona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que hay una fase, en primera instancia, una fase vascular en el control de la hemostasia, de los sangramientos, una fase celular o plaquetaria y una fase plasmática dada por los factores de la coagulación sanguínea. Le encontré esta otra imagen, ¿eh? para verlo mejor. Lo mismo, ¿no es cierto? Perdió la continuidad del vaso para algún corte, alguna lesión, ¿no es cierto? Y se va a formar el tapón hemostático. ¿Se fijan cómo se van agregando las plaquetas? Estas plaquetas deben unirse. Si no se pueden unir entre ellas, hay problemas. Y vamos a ver que hay problemas debido a que faltan proteínas que hacen esta función. ¿Ok? Y se formó el tapón, se fijan ahí, está tapando, ocluyendo la salida, que no siga extravasándose más sangre, y se forma acá en un dibujo un poquito más esquemático, esta red de fibrilla dada por los factores de la coagulación, que se llama hemostasia secundaria. Por tanto, en la hemostasia primaria, pregunta y prueba, se afectan, ¿no es cierto?, en la formación del tapón plaquetario. En la hemostasia secundaria se afecta la formación del coágulo de fibrina, del sello del tapón hemostático. ¿Me siguen? Estos son conceptos muy generales, tienen que haberlos visto en fisiología, pero es necesario recordarlo para entender los sangramientos y entender la importancia que tienen las plaquetas y saber la importancia que tiene el conocer la indemnidad, ¿no es cierto?, de los factores de la coagulación sanguínea. Por lo tanto, vamos a estudiar hoy día qué órganos tienen que ver con eso. Pues si se afectan esos órganos, se va a afectar la hemostasia. ¿Me siguen? ¿Ok? Dicho eso, vamos a ir a la definición, ¿no es cierto?, de los trastornos hemorragíparos o trastorno hemorrágico. Va a corresponder a un conjunto de manifestaciones clínicas, de signos y síntomas que denotan alteraciones en los vasos sanguíneos, o sea, la alteración puede estar en los vasos sanguíneos por ente tal, puede haber deficiencia de factores de la coagulación sanguínea, o puede haber pueden haber dos o tres, las tres cosas pueden estar afectadas también a la vez, o alteraciones del número y función de las plaquetas. Por tanto, es importante que se mantenga la indemnidad de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos buenos los factores de coagulación, tenemos buenos las plaquetas, el número y en función, pero los vasos sanguíneos están inflamados por una vasculitis, hay fragilidad capilar, sobre todo de vasos pequeños, con la edad, con el tiempo, por una deficiente formación de colágeno, etc. Hace que haya una fragilidad vascular, temas propensos a hematoma al paciente. ¿Ya? A eso hablamos cuando hay problemas de vasos sanguíneos o en la vasculitis, producto de patología autoinmune, que ataca a los vasos sanguíneos. Por tanto, puede destruir los vasos sanguíneos, inflamarlos, ¿no es cierto?, causar daño y activarse la cascada de la coagulación. Pero el problema, acá estamos viendo que se está produciendo la agresión en los vasos sanguíneos. El problema está acá. En cambio, pueden haber factores de la coagulación con deficiencia, como la hemofilia, que vamos a hablar, ¿no es cierto? La hemofilia es un problema del factor 8 de la coagulación sanguínea, la hemofilia A, y la hemofilia B del factor 9, que es más frecuente la hemofilia A, en el cual el paciente va a producir sangramiento porque no está formando coágulo de fibrina, ¿no es cierto?, que va a sellar al tapón hemostático de las plaquetas. Y en otras ocasiones, el problema va a ser de las plaquetas. Más grave todavía, las plaquetas forman el tapón. Todo es grave, mientras no ocurra una gran hemorragia, ¿no es cierto?, que vaya a producir un sangramiento masivo en el paciente y le cause la muerte. ¿Ya? Entonces, vemos la importancia que tiene la sangre, los componentes de la sangre. Glóbulos rojos cumpliendo su función, ¿no es cierto? Y vemos la patología reflejada con la anemia, la función de los glóbulos blancos,
cuando vemos los cánceres hematológicos, ¿no es cierto?, qué tan importantes son para resolver las infecciones, ¿no es cierto? Y tenemos por otra parte los síndromes hemorragíparos, en los cuales vamos a tener problemas, ¿no es cierto?, en formar el tapón hemostático. ¿Ok? Entonces vamos a tener una serie de manifestaciones clínicas. Entonces vamos a hablar de estos términos que van a estar representados en la historia clínica, que no en nomenclatura transversal. Todos hablamos el mismo idioma. Vamos a ver la definición de púrpura. Púrpura, equimosis y hematoma tienen relación con el tamaño de la lesión cutánea. Es una hemorragia subcutánea que está clasificada, ¿no es cierto?, y dividida por diámetro, en el cual se presenta y recibe diferentes nombres, como vamos a hablar un ratito más. ¿De acuerdo? Por tanto, son lesiones en la piel. Lesiones en la piel de diferentes tamaños. ¿Ya? Lo más conocemos somos las hematomas, ¿no es cierto? Que no ha tenido su buen hematoma, una buena caída, ¿no es cierto? Cuando chico, cuando grande, en forma accidental o en deportes de roce, cayó de rodillas, se golpeó los codos, etcétera, ¿no es cierto? Y se armó una tremenda inflamación en la zona, se maceraron vasos sanguíneos pequeños y se produce una hemorragia subcutánea, ¿ya? Un hematoma en la zona. Pero al poco andar se estabiliza el hematoma, se estabiliza, los macrófagos degradan los elementos muertos, destruidos, ¿no es cierto? Repara la zona, la inflamación y nunca ha pasado nada. Como que nunca ha pasado nada, debido a que tenemos una buena hemostasis. Se formó un buen tapón hemostático que permitió que estabilizara el sangramiento interno, subcutáneo, producto del traumatismo, por ejemplo, una caída de rodilla, ¿no es cierto? Y se restableciera como si nunca hubiera pasado nada. ¿Ok? Entonces vemos la importancia de mantener indemne el tejido hematopoyético. Epictaxis. Epictaxis es el término que para referirnos a los sangramientos por las fosas nasales, por la nariz, ¿no es cierto? Cuando sangramos de la nariz, ¿no es cierto?, por algún traumatismo, cuando estamos resfriados, muchas veces estamos resfriados, nos sonamos. Increíblemente nos sonamos con la mucosa muy inflamada, muy congestiva, no se rompen los vasos. Generalmente se rompen al final, ¿eh? Cuando va resolviéndose el cuadro clínico, está más friable, está un poquito más débil la mucosa y nos pegamos una sonada suavecita y lamentablemente se produce epictaxis, rompimiento de algunos capilares y nos asustamos mucho, ¿eh? Epictaxis. Entonces, ¿quién no ha tenido su buena epictaxis por traumatismo, por algún resfrío o a veces razón inaparente por temperatura elevada, etcétera? ¿Ya? Por tanto, la epictaxis siempre son de cuidado si no para de sangrar el paciente o a repetición se produce. ¿De acuerdo? Entonces indica que puede haber problema de coagulación sanguínea que apareció en forma intempestiva por alguna patología. Estaba bien, estaba sanito y aparecen estos síndromes hemorrágicos. Aparece púrpura, equimosis, antemínimo o golpecitos en la piel, en el cuerpo. Gingivorragia es un término para referirse al sangramiento de las encías. Fíjense que uno de los lugares más traumatizados en general en la población son las encías con los cepillados, a veces muy vigorosos, ¿no es cierto?, muy fuerte, porque dice que hay que limpiar bien los dientes. Siempre un cepillo tiene que ser suave, un cepillo, ¿no es cierto?, con celdas más suavecito, más anatómico, ergonómico, más chiquitito, que pueda acceder a toda parte de la cavidad, una buena técnica, lo justo y necesario en fuerza, ¿ya? Y al revés, puede haber productos de una mala higiene o distracción en el tiempo, que no se lavó los dientes en varios días por diferentes razones, se inflaman la encía porque está ahí placas bacterianas. Y esa inflamación al cepillar produce sangramiento. Por tanto, una de las patologías más prevalentes en la población humana es la gingivitis, la inflamación de las encías que va a llevar más tarde a la enfermedad periodontal, va a afectar al aparato de soporte de las piezas dentarias. Por tanto, poner ojo en ese sentido. Y aquí puede debutar, ¿eh? Normalmente sangra un poquito en el cepillado, pero ahora está sangrando un poquito más de la cuenta, ¿ya? Etcétera. Y no para de sangrar, cuesta mucho que pare el sangramiento, que nos indica que pueden haber factores que están alterándose, algo pasó en el paciente. Ya está apareciendo un síndrome hemorrágico. Melena es otro término que ocupamos en clínica para referirnos, vamos a ver imagen al final, de melena y de otras manifestaciones cutáneas que hemos estado mencionando. La melena se refiere a deposiciones negras, ¿no es cierto?,
a deposiciones negras, producto de una hemorragia digestiva alta. Fíjense que una de las hemorragias más importantes en general en la población y causa de muerte son las hemorragias digestivas altas. ¿Quiere decir eso? Hemorragia a nivel de estómago, a nivel de duodeno, por una úlcera, por un cáncer, por una malformación vascular o miscelánea, mezcla de cosas o enfermedades terminales como la cirrosis hepática, que se forman varices esofágicas en la parte distal del esófago, ¿no es cierto?, hacia la mucosa, que vamos a ver después, que sangran y es una causa importante de muerte en estos pacientes, ¿ya? Melena, por tanto, la sangre se va a digerir en el tubo digestivo parcialmente, se va a oxidar y va a aparecer deposiciones de color negro, negro, como alquitrán, de un olor muy particular, muy peculiar, ¿no es cierto?, como a sangre digerida. ¿Quién ha comido alguna vez ñachi? Ñachi y otro alimento con sangre, no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es el otro alimento con sangre? Pero más o menos al digerirlo al día siguiente uno deja impregnada la casa, la pieza, por el aliento, ¿no es cierto? Exhala ese olor muy particular, que es el olor característico de la melena, entre paréntesis. Que no se la va a olvidar alguna vez si están en clínica y un paciente en la sala presentó melena, deja impregnado con ese olor. Un olor muy particular. Hematemesis son vómitos con sangre. Una persona también, cuando vomita, generalmente por úlcera esofágica en los pacientes cirróticos, o un paciente con una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, un sangrante, florida, ¿no es cierto?, va a tener vómito. La sangre irrita la mucosa gastrointestinal y va a producir vómito. Hematemesis, vómitos con sangre fresca o sangre con coágulo. ¿Ok? Rectorragia se refiere al sangramiento por la región del ano. Generalmente la rectorragia se debe a hemorragia digestiva baja, para diferenciarlo de la melena, que es hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta, que significa que la hemorragia está a nivel de estómago, esófago distal, duodeno. Bajo el ángulo de Trace, el ángulo duodeno-yeyunal, se habla de hemorragia digestiva baja. Ya, es muy alto, que abarca yeyuno ilion y todo el colon, hasta el recto, ano. Por tanto, rectorragia es un sangramiento por la región del ano, que puede ser la más frecuente en general, son hemorroides, ¿no es cierto?, en la población, que es una de las patologías también más prevalentes, que asusta mucho ver sangre, ¿no es cierto?, en las deposiciones, que indican también, pueden ser la manifestación de un síndrome hemorragíparo, de algún trastorno, ¿no es cierto?, de la hemostasia. ¿De acuerdo? Hemoptisis es un término para referirnos a expectoración con sangre. ¿Ya? El paciente, acuérdense que la tos es un reflejo, ¿no es cierto?, que cuando hay irritación de la mucosa, la vía aérea alta o baja, ¿no es cierto?, y nos sirve mucho para botar, sobre todo de la vía respiratoria baja, contenido, ¿no es cierto?, infeccioso, como reflejo cuando hay mucha secreción, producto de una inflamación. Y aquí, cuando está acompañado de estrías de sangre, generalmente son estrías de sangre, se habla de hemoptisis, o francamente, casos muy especiales, sea con una gran cantidad de sangre, ¿ya? Pero basta y sobra que salgan estrías de sangre y nos preocupa, porque si tiene un trastorno de la hemostasia, puede producirse un gran sangramiento. Por lo tanto, no es tan frecuente ver hemoptisis intensa, ¿ya? Generalmente hay alguna hemoptisis asociada a algunos cánceres locales, como un cáncer de laringe, por ejemplo, un cáncer de pulmón, que puede también estar una neumonía, una tuberculosis, que también se veía que los pacientes tuberculosos, los tísicos llamaban antiguamente, presentaban esputo, ¿no es cierto?, expectoraciones con mucha sangre, ¿ya? Eso es hemoptisis, expectoración con sangre, flemas, pollitos para el pueblo, ¿no es cierto?, con sangre. Hematuria es la presencia de sangre en la orina, que siempre asusta, ¿cierto? Sangre en la orina, ¿de acuerdo?, que puede deberse a cánceres, inflamación, cánceres de la vejiga, que es frecuente más en población femenina, cáncer de riñón, más microscópico el cáncer, más macroscópico es más raro, cáncer de uréter, ¿no es cierto?,
o una cistitis hemorrágica en mujeres jóvenes. Hay cistitis de inflamación de la vejiga que son muy sintomáticas en población femenina joven, que puede aparecer hematuria. U otro paciente que puede sangrar, y hematuria siempre es preocupante porque está sangrando por el sistema urinario. Hemartrosis, hema es sangre, artro viene de articulación, sangre en la articulación. Hemartrosis se produce por un golpe en una articulación en un paciente con problemas de hemostasia. Un hemofílico, un paciente con baja de plaqueta que se cayó, ¿no es cierto? Se golpeó la articulación del codo, la rodilla y se llena la cavidad articular sinovial de sangre. Se rompieron pequeños vasos de la sinovial, ¿no es cierto? Y empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar y hay que hacer una punción, hacer una artrocentesis evacuadora y diagnóstica para ver la sangre y estudiar si hay otros elementos patológicos además, ¿ya? Es vamos a ver una imagen de una hemartrosis, es decir, sangre que esté ocupando la cavidad articular, que en general es muy dramática la inflamación, hay que sacar la sangre de la cavidad y hay que estudiar la causa, ¿ya? Por tanto, los sangramientos, un paciente se puede morir con sangramiento interno, se rompen vasos, se van saliendo sangre, se van por golpe mínimo. Nosotros nos golpeamos muchas veces y apenas un pequeño moretón, casi desapercibido, pero algunos pacientes son tan frágiles desde el punto de vista de la hemostasia que puede ser su causa de muerte futura. Sobre todo si están bajas las plaquetas, a niveles como vamos a ver en la leucemia, por ejemplo, etc. ¿Ok? Por tanto, dentro de los trastornos hemorrágicos vamos a tener disturbio de la hemostasia que hablamos anteriormente, primario. Primario va a comprometer los vasos sanguíneos y las plaquetas. Aquí se van a infectar básicamente con hemorragia a nivel de la piel y las mucosas. Y vamos a ver disturbio, otra clasificación de disturbio de la hemostasia que se llaman secundarios. Aquí se va a ver afectada los factores de la coagulación sanguínea. Se va a ver afectada la cascada de la coagulación. Acuérdense que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, que eso también es importante estudiarlo. Tenemos un perfil, ¿no es cierto? Un perfil de hemostasia para estudiar factores de la coagulación, como el tiempo de protrombina, como el TTPK, como el tiempo de sangría que pedimos a los pacientes, para estudiar justamente los disturbios de la hemostasia secundaria, es decir, a raíz de problemas de los factores de la coagulación, que acuérdense que van a formar el tapón de fibrina, es decir, van a sellar, van a compactar al tapón hemostático formado por las plaquetas. ¿De acuerdo? Yo puedo juntar las plaquetas, pero la presión de la sangre va a disgregarlas nuevamente, ¿ya? Y va a seguir sangrando el paciente. Por lo tanto, es importante la coordinación de la agregación plaquetaria y la formación del tapón de fibrina para hacer una hemostasia compacta, una hemostasia efectiva. ¿Ok? Entonces, cuando hay problema hemorrágico, por supuesto que tenemos que estudiar los factores de la coagulación sanguínea. Tenemos que estudiar cómo están las plaquetas, el número de plaquetas. ¿Ok? Tenemos que estudiar la función de las plaquetas, si no entra la duda. Tenemos que estudiar el órgano que fabrica los factores de la coagulación. Vamos a ver que hay vitaminas que son necesarias para la síntesis de algunos factores, como la vitamina K. Y les van a preguntar en farmacología, les voy a preguntar en fisiopatología, que son factores vitamina K dependientes, como el factor 2, el factor 7, el factor 9 y 10, que son vitamina K dependientes, en los cuales el paciente puede manifestarse con hematomas, ¿no es cierto?, sangramiento desmedido, subcutáneo, ante mínimos golpes, hemartrosis, ¿ya? ¿Quién no sufre una caída? Por supuesto que nadie se cae en forma gratuita, ¿no es cierto? Son accidentes generalmente, parte del deporte, las caídas normales dentro de un deporte, etc. Y nosotros casi no nos pasa nada. Un pequeño moretoncito, un pequeño dolor por aquí y por allá, pero en paciente que tiene problemas de la coagulación sanguínea, sea a nivel primario, sea a nivel secundario, puede ser la perdición. Puede ser el inicio de una gran patología que puede comprometer la vida del paciente. ¿Ok?
Dicho eso, vamos a hablar un poquito de la clasificación que les decía hace un rato de la hemorragia, ¿no es cierto? Hemorragia que vemos a nivel de piel. Por tanto, por definición, hemorragia salida de sangre al espacio extracelular. Pero vamos a tener un grupo de hemorragia que son subcutáneas, ¿no es cierto? Que están bajo la piel, bajo las mucosas. Y tenemos un grupo que son denominados las petequias. Petequias, que son extravasaciones de sangre cuyo diámetro es menor a 2 milímetros. ¿Ya? Tenemos otro tipo de lesiones cutáneas, subcutáneas, hemorrágicas, que son las púrpuras, ¿no es cierto? Que son lesiones que fluctúan entre los 2 milímetros hasta los 10 milímetros o 1 centímetro. Y la equimosis, que son las lesiones mayores a 1 centímetro. Por tanto, van en aumento y eso indica también gravedad, que en las cuales al comprimirla no desaparece ante la digitopresión, ¿no es cierto? No hay una extravasación puntual. Vamos a ver que cuando hay petequia, hay muchas petequias, no es una petequia. Cuando hay púrpura, en estos síndromes que estamos hablando, hay muchas lesiones purpúricas. Y cuando hay equimosis, hay muchas lesiones. Por supuesto que cuando hay una, probablemente a unas cuantas veces ha golpeado, sobre todo en las piernas, en la región de los muslos, región de los glúteos, al pasar por un mueble, ¿no es cierto? Que uno no se da cuenta, pero alguien lo nota y dice, oh, tiene un tremendo moretón en tal zona. Y uno ni se acuerda cuando se golpeó. ¿Ya? Estos pacientes, una golondrina no hace verano, son múltiples lesiones que van a indicar que algo anda muy mal. ¿Ok? Los trastornos hemorragíparos o hemorrágicos. Por tanto, nos va a interesar antecedentes del paciente, que son importantes dentro de la historia de los estudios del paciente con síndrome hemorrágico. El sangrado exagerado, postraumatismo, ¿no es cierto? Ante mínimo trauma, ¿no es cierto? Presente un tremendo manifestación de hemorragia subcutánea, especialmente quirúrgico algunos, que ha incluido dentro de la historia un control de hemostasia adecuado, de preparados de plaquetas, etcétera, para coartar la hemorragia. Respuesta excesiva, como hablamos un rato, a trauma mínimo. Lesiones que sangran mucho en el tiempo. Uno sabe que realmente cuando uno se corta debiera parar el sangramiento. No solo, por supuesto, acuérdense que cuando hay lesiones cutáneas, lo más importante para hacer hemostasia es compresión local. ¿Ok? Un cortecito chiquitito, puede ser la perdición. Uno comprime y no pasa nada. ¿Ya? Sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando. Operaciones para sutura, ¿no es cierto? Están suturando y vuelven a suturar porque está hemorragia. Tienen que taponar al paciente. En caso de sangramiento, epistaxia y nariz, requieren grandes tapones, ¿no es cierto? A veces cauterizar el vaso para coartar el sangramiento. Que haya necesitado el paciente hemocomponente o hemoderivados de producto de la coagulación para que pare el sangramiento. Entonces, esos antecedentes nos hablan de cuadros basales del paciente con problemas de trastorno hemorrágico. En la mujer va a ser muy importante también los antecedentes ginecológicos que están dentro de la historia de la amnesia remota. Acuérdense de la mujer. ¿Ya? Nos interesa siempre la historia de su periodo ginecológico, la menarquia, ¿no es cierto? Si está en menopausia o no, ¿no es cierto? La de la mujer, si tiene metorragia. Metorragia significa sangramiento fuera de periodo, ya que no tiene relación alguna con la menstruación. Metorragia en personas posmenopáusicas hasta que no se me lo contrario, con un cáncer o con un trastorno hemorragíparo. ¿Ok? Y aquí va a ser importante, dentro de la historia de los antecedentes ginecológicos, las menstruaciones prolongadas, más de 7 días. Más de 7 días es patológico. Hasta 7 días se considera normal. Sabemos que la mujer menstrua en promedio entre 3 a 5 días. ¿Ya? En general, si están usando anticonceptivos, son sangramientos muy escasos, 3 días. Y lo otro es la cuantía, ¿no es cierto? La cuantía que sean flujos abundantes, que a veces son pocos días, pero un flujo muy abundante. Menos de 7 días por lo menos, pero muy abundante, que tarde o temprano va a causar anemia, si no compensamos, ¿no es cierto? Pero hay que estar atento a estos sangramientos, que puede ser habitual para la mujer normal, en su génesis, que
Antes no tenía problema, pero entró la menstruación y estas menstruaciones son demasiado desmedidas con respecto a la población de sus pares, femeninas, ¿no es cierto? Demasiado. Pero siempre ha sido así. ¿No será que tiene un problema ya de un trastorno de la hemostasia que se está manifestando en el inicio de la actividad fértil femenina, como es el inicio de las menstruaciones? La antecedente de hemartrosis, hematoma anteriores, ¿ya? Desmedidos, grandes, ¿no es cierto?, que el paciente presentando en el último tiempo. Extracción dentaria con sangrado excesivo, que son frecuentes. Al dentista siempre le asusta ese antecedente, porque si el paciente tiene un problema grave, ¿no es cierto?, coagulación, y le saca un diente, va a sangrar como condenado. Ya cuesta mucho controlar la hemorragia, ¿ya? Y están muy atentos a ese dato. Retardo en las cicatrizaciones, que son más raros, ¿ah? Por deficiencia, en este caso estamos hablando de factores de la coagulación sanguínea, en este caso estamos hablando de factor 8, que es el factor que da el diagnóstico de hemofilia, ¿okay? O alteraciones del fibrinógeno, que es el factor 1, ¿no es cierto?, de la cascada de la coagulación, que puede también tener defecto, y no producir un tapón de fibrina adecuado, etc. Antecedente de otras patologías, hepatopatía. ¿Qué tiene que ver el hígado acá? Mucho. El hígado fabrica la gran mayoría de los factores de la coagulación sanguínea. Por lo tanto, es esperable que en un paciente con insuficiencia hepática crónica, una cirrosis, tenga problemas de sangramiento, por solo hecho de tener este problema. Nefropatía grave, insuficiencia renal grave, causa alteración en el síndrome urémico, alteración en el funcionamiento de las plaquetas. Por lo tanto, también van a producirse alteraciones y síndrome hemorrágico en estos pacientes. Hipotiroidismo, que hace que todo falle muy lentamente, que no se activen en forma adecuada, los mecanismos hemostáticos también pueden producirlo, pero en etapas muy avanzadas, por ejemplo. Enfermedad infiltrativa, enfermedad de la médula ósea, leucemia, ¿no es cierto?, que está infiltrando y está comprometiendo la serie que forma las plaquetas, ¿ya?, como es la leucemia mieloide o mieloblástica, que per se va a afectar la formación de las plaquetas, de los trombocitos, plaquetas, ¿ok? O enfermedades que pueden infiltrar de alguna manera, invadir la médula, destruir la médula, otro tejido, ¿no es cierto?, que lleva a bajar la serie de la formación de la sangre en el tejido hematopoyético. Síndrome de Cushing, los corticoides, ¿no es cierto?, cómo van a alterar el funcionamiento de las plaquetas, etc. Ingesta de medicamentos, otro dato importante, los famosos antiinflamatorios no esteroidales, que alteran también la formación del tapón plaquetario per se. La aspirina especialmente, ¿eh? Acuérdense que la aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. Un antiagregante plaquetario que los damos en los pacientes hipertensos, porque sabemos que el paciente hipertenso es una bomba de tiempo. Tarde o temprano puede hacer un accidente vascular. Entonces, que se forme un tapón dentro de un vaso no es bueno. Queremos que el tapón se forme por una hemorragia, se rompió un vaso y se forma el tapón hemostático, pero no que me tape un vaso que pueda llevar irrigación crítica a cierto órgano, como el corazón, por ejemplo, o a nivel del territorio cerebral. ¿Ok? Por eso se da aspirina para ganar tiempo, para que llegue el paciente en buenas condiciones a un tratamiento de UCI neurológica, ¿no es cierto?, para tratar de mejor manera el accidente vascular, o UCI coronaria en el accidente agudo al miocardio, por ejemplo. Ya, para que sepan por qué la aspirina, cuál es la acción. ¿Ok? Antecedentes de hemofilia. La hemofilia se expresa en población masculina, ¿ya?, con antecedentes familiares, maternos, de hemofilia en población masculina. Se debe investigar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a tener una serie de manifestaciones y patologías que obedecen a diferentes etiologías. Vamos a nombrar someramente algunas. En general los casos clínicos se van a tomar en forma muy general, pero sí saber de dónde puede provenir el problema desde el punto de vista fisiológico. No etiológico, que hay múltiples patologías que la pueden producir. Tenemos las púrpuras no trombocitopénicas. Púrpura, acuérdense que son estas lesiones cutáneas, que empiezan a aparecer lesiones
que están fluctuando, ¿no es cierto?, entre los 2 y 1 centímetro en su diámetro, múltiple en todo el cuerpo. No trombocitopénica, que significa que no se deben a falta de plaqueta. Trombocitopénica significa Bach-Penia, disminución, ¿no es cierto?, disminución de las plaquetas, no por disminución de las plaquetas. Por tanto, tendencia hemorrágica de pequeños vasos en ausencia de cualquier anormalidad en el número o función de las plaquetas o del sistema de la coagulación sanguínea, ¿ya? Por ejemplo, hay púrpura local que se produce, que se produce por aumento de la presión intravascular, especialmente en vénula. Esto ocurre normalmente en algunas situaciones fisiológicas, porque aumenta en forma desmedida, ¿no es cierto?, la presión intravascular, especialmente en las vénulas. ¿Ok? Por tanto, acá habla de tendencia hemorrágica de vasos pequeños. Por ejemplo, una púrpura ortostática en los tobillos de pacientes con venas varicosas, es decir, está muy edematosa la zona, está muy crítica, con aumento de la presión intravascular venosa, y esto causa también pequeña hemorragia, ¿ya? Con insuficiencia venosa o púrpura que ocurre en la cara. En la cara también puede producirse estas pequeña hemorragia por aumento de la presión intravascular, no por problema, insisto, de las plaquetas o del sistema de la coagulación, sino un problema de vaso sanguíneo pequeño. Como es un acceso de tos, que el paciente tosa, una crisis de tos, no para de toser, es una crisis de tos paroxística. O también de vómitos, que el paciente cuando vomita, o emesis, nosotros hablamos de emesis, ¿ok? Acuérdense que si ustedes han vomitado alguna vez, no se olviden, ¿eh? No se olviden que se les va hasta el alma en el vómito, ¿ya? Por lo tanto, hay una gran presión, sobre todo a nivel de territorio, cabeza y cuello, que puede parecer algunas pequeñas hemorragias locales debido a problemas vasculares de vasos pequeños en estas situaciones. También ocurre púrpura senil, que los vasos, que les decía, son más frágiles, problemas de síntesis de colágeno, una serie de factores propios de envejecimiento que llevan a esta fragilidad vascular, y probablemente tengan cuidado con procedimientos en estos pacientes, que van a saber ustedes que van a producir con mayor facilidad algunos moretones, alguna equimosis, que van a asustar mucho al paciente y a los familiares. ¿Ok? Sobre todo en superficie extensora de pierna y brazo, producido por aumento de la tensión mecánica, etc. La deficiencia de la vitamina C. Recuerden que la vitamina C es muy importante en la formación del colágeno. Y el colágeno es importante para formar todos los tejidos, para darle la solvencia, la tensión necesaria, aguantar el estrés, sobre todo de los vasos, ¿ya? Para que no estallen ante presiones, como ocurría en los grandes navegantes, ¿no es cierto? En la historia universal, ¿no es cierto? Los grandes navegantes que están llegando al Nuevo Mundo, la travesía de los Corbutos, ¿ya? Producido por deficiencia de vitamina C, más el mal aseo oral, ¿no es cierto? Traumatismo oral por los alimentos, causaban grandes sangramientos en estos pacientes de la encía, ¿ok? Y que puede producir también otras manifestaciones de equimosis y hemorragia subperióstica asociada a esta fragilidad capilar, a esta fragilidad de vasos pequeños, que no tengan esa resistencia normal. Recuerden que el colágeno es tan importante para todo, lo que nos da la resistencia, sobre todo a la parte vascular y de todo el cuerpo. ¿Ok? Púrpura de alergia, son púrpuras no trombocitopénicas, en este caso, vasculitis, acuérdense las vasculitis que afectan el endotelio, a veces vasculitis autoinmune que ataca vasos pequeños, vasos medianos, vasos grandes, que pueden causar también púrpura asociada a esta alergia. Hipersensibilidad como la urticaria, etc. ¿Ya? Asociado a medicamentos también, alérgenos locales y sobre todo, esto que es lo más común, el despertar de patología autoinmune. La patología autoinmune, lo grave que tienen es que, aparte de atacar varios parénquimas del cuerpo humano, atacan los vasos sanguíneos, pequeños, medianos, en un grado más, en un grado menos. No olviden ese detalle, ¿eh? Patología autoinmune. Por supuesto que complica el pronóstico a los pacientes. Por eso las patologías autoinmunes tienen que ser tratadas con droga inmunosupresora, para que no sigan agrediendo al cuerpo. Síndrome de
Schönlein, que también es una patología también con etiología autoinmune que va a afectar diferentes parénquimas, va a afectar al tejido hematopoyético también y va a tener manifestaciones de equimosis, sobre todo en las extremidades inferiores, ¿ya? Curiosamente de la cintura hacia abajo. Infecciones. Hay infecciones púrpura hasta asociadas a septicemia por bacterias, como el meningococo. Viremias también que pueden aparecer con púrpura en la piel, que eso lleva a consultar más rápido a los pacientes. Lo más probable de la etiología, de la explicación de esto, sean pequeños infartos vasculares que se van produciendo por inflamación que van produciendo estas bacterias en vasos pequeños. ¿Ok? Ya hablamos algunos, el meningococo, virus de la varicela, el estreptococo beta hemolítico grupo A, que causa la faringoamigdalitis aguda. Otros síndromes más raros, el Bader-Friedrich, súper asociado a meningoxemia, nuevamente el meningococo, la Neisseria meningitidis. Otra enfermedad importante, la enfermedad de von Willebrand. Acuérdense que esta enfermedad es un trastorno hereditario más frecuente de las proteínas de coagulación de los seres humanos, ¿ya? Esta proteína se va a sintetizar en las células del endotelio, como tienen que haber visto en fisiología, y en los megacariocitos, ¿ya? De tal forma que esta proteína va a ser necesaria para que se forme el tapón plaquetario. Si está en baja concentración, en forma deficiente, se va a producir una pobre hemostasia. Por eso hay que saber, sobre todo, como tiene una connotación genética, saber y rastrear el dato de antecedentes familiares. ¿Ok? La insuficiencia renal que hablamos, ¿ya? Drogas, aspirinas que también hablamos, etc. Y acá hablamos otro grupo, un grupo de trastornos que sí tiene que ver con las plaquetas. Aquí habla de trastornos cuantitativos, habla del trastorno del número de plaquetas. Entonces hay un número crítico que va a aparecer sí o sí sangramiento por todas partes. Por eso es importante que el hemograma, yo veo la serie roja, la serie blanca y las plaquetas, cómo están las plaquetas. Si está en un número crítico, me preocupa. Entonces la reducción del recuento de plaquetas por debajo de límites normales se denomina trombocitopenia, ¿no es cierto? Y las podemos clasificar en 3 grandes grupos. Trombocitopenia por reducción del número de plaquetas, por producción, como puede ser una leucemia, ¿no es cierto?, a nivel de tejido hematopoyético. Trombocitopenia por incremento en la destrucción de plaquetas, por patología autoinmune, por ejemplo. Trombocitopenias por secuestro de plaquetas a nivel del vaso. Cuando el vaso aumenta de volumen, está lleno de sangre, ¿ya? Por diferentes razones, proceso infeccioso, neoplásico, se agranda el vaso y secuestra sangre. Y también secuestra gran cantidad de plaquetas que no se devuelven a la circulación, por lo tanto también produce una baja abrupta de trombocitopenia y también riesgo de alteraciones de la coagulación si presentara algún sangramiento el paciente. Por lo tanto, vamos a ver que las trombocitopenias están asociadas a hemorragia espontánea, ¿ya?, en las mucosas u otras regiones. Pueden aparecer equimosis en las extremidades inferiores, ante presiones muy leves de la piel, etc. Hemorragia mucosa, la mucosa oral, gingivorragia, epistaxis, ¿no es cierto? Un sangramiento de nariz, desmedido, quiero sonarme, ¿no es cierto? Estoy resfriado y me soné un poquito más fuerte y va a aparecer esta epistaxis que no va a coartar el sangramiento tan rápido. ¿Ok? Y otra trombocitopenia asociada a casos de hemorragia gastrointestinales que pueden ser tremendamente dramáticas. Una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, algún cáncer que causan sangramientos más escondidos, más solapados. Los cánceres pueden, por la destrucción que están haciendo y por los trastornos que tienen en la cantidad de plaquetas, pueden causar grandes sangramientos. Y sobre todo hemorragias graves por golpe de cabeza, ¿no es cierto?, golpe en la región, un TEC, por ejemplo, que rompe vasos pequeños, puede causar una tremenda hemorragia y la muerte del paciente. ¿Ok? Tanto con recuento muy inferior a 20.000, el paciente va a estar expuesto a hemorragia incoercible. ¿Ok? Por eso es importante el número de plaquetas. Otros problemas por defecto en la producción de plaqueta, en el número, ¿no es cierto?, anemia plástica. Significa que se afecta el tejido hematopoyético por diferentes razones. Irradiación, medicamentos, etc. Infiltración de la médula por otras
Infiltración significa invasión del tejido hematopoyético de la médula ósea por la leucemia, por linfoma, como vimos anteriormente. Otro dato importante, la anemia megaloblástica que asociamos a deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Recordad que estas dos vitaminas participan en la síntesis del ADN, por lo tanto pueden producir una pancitopenia, es decir, bajar las 3 series. Es decir, producir anemia, producir leucopenia y trombocitopenia. ¿Ok? Síndrome mielodisplásico, infiltraciones, fibrosas, a veces etiologías que no sabemos, no conocemos por qué, que reemplazan al tejido hematopoyético a nivel de la médula. Son más raras, pero hay que también saberlas. Por supuesto, todas estas patologías que se van haciendo un poquito más raras son de especialidad. La idea de conocer los síndromes hemorrágicos es conocer las probables causas, ¿no es cierto? El mecanismo en sí. Hay problemas de plaquetas, factores de coagulación y las causas, las grandes causas, ¿ya? Las grandes causas asociadas a patologías como vimos, patologías como la insuficiencia renal, insuficiencia hepática en estos síndromes. Drogas depresoras de la médula, inmunosupresoras o algunos fármacos que pueden afectar a la médula, ¿ok? Y afectar la cuantía de ellos. La púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿no es cierto? Es una de las más frecuentes en la población, ¿ok? Que hay que tenerla presente. El famoso PTI, ¿ok? Aumento de la utilización también, púrpura trombocitopénico trombótica, ¿ya? Coagulación intravascular diseminar, es decir, se van formando trombos con mucho consumo. Esto es patológico, por supuesto. Se activa cascada de la coagulación sanguínea intravascular. El CHU, síndrome urémico hemolítico, ¿no es cierto?, asociado a insuficiencia renal, que altera las plaquetas, ¿no es cierto?, disminuye la vida media de destrucción de las plaquetas y por lo tanto una trombocitopenia. ¿Ok? Y por último, terminar con factores de la coagulación sanguínea. Recordemos que la gran mayoría de los factores de coagulación se fabrican en el hígado. Y vamos a tener un grupo importante y conocido que son la hemofilia. ¿Ya? La hemofilia, que es una condición hereditaria, ¿no es cierto? Y la hemofilia A por deficiencia del factor 8. La hemofilia B por deficiencia del factor 9. 5 veces más frecuente la hemofilia A que la B. ¿De acuerdo? Que hay que sospecharlo, sobre todo en antecedentes de hemorragia en varones, con antecedentes de la madre del punto de vista materno que lo transmite en forma hereditaria a los varones, por el cromosoma X. Se caracteriza entonces por hemorragia espontánea y severa en tejidos blandos, articulaciones, etcétera, que pueden ser muy dramáticos. Hay grados de ¿no es cierto?, de hemofilia, ¿ya? No es lo mismo ser portador, ¿no es cierto?, o portar una hemofilia leve a moderada que una hemofilia severa. ¿Ok? Y finalmente, esto es importante para ustedes también para farmacología, la vitamina K, que es importante. Déficit de vitamina K, deficiencia de vitamina K, que nos trae problemas en el factor 2, 7, 9 y 10. Pregunta de prueba. ¿Ya? Hay anticoagulantes que van a afectar la acción de la vitamina K. Por lo tanto, actúan alterando estos factores, la producción de estos factores. ¿Ya? El uso de warfarina, ¿cierto? Anticoagulante, que el paciente tiene más riesgo de sangrar que el resto. Por lo tanto, un paciente con anticoagulante siempre es de alto riesgo. No se puede caer, no puede hacerse algún corte importante porque no va a sangrar. ¿Por qué? Porque se dio como profilaxis, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en el cual la sangre se está estancando, está formando trombos, sobre todo en el nivel de corazón, se deja con un anticoagulante de por vida. Pacientes con una valvulopatía, ¿no es cierto?, también que está destruyendo cantidad de glóbulos rojos importantes y puede activar la cascada de la coagulación, se dejan con anticoagulantes, etcétera, o diferentes otras patologías. Por tanto, siempre son de alto riesgo. La enfermedad de hemorragia del recién nacido no ocurre. El recién nacido nace con deficiencia de vitamina K. Y como profilaxis en todo el mundo y en Chile, imagino que todo el mundo, estoy imaginando solamente, pero en Chile por lo menos, a todos los recién nacidos se les pone como profilaxis una inyección en el muslo de vitamina K. ¿De acuerdo? Enfermedad hepática que nos trae problemas por la hipertensión portal, por problemas de síntesis, por la formación de la famosa hipertensión portal con úlceras a nivel de esófago y estómago
que van a estallar. Esa úlcera va a producir un sangramiento, además incoercible en estos pacientes. Terminamos con este tema. Fíjense que esta es una gingivorragia, probablemente a una inflamación de la encía, a veces por problemas de aseo, por la placa bacteriana que se nos instala. Por eso hay especialistas que tratan esto, hay que tratarlo precozmente para evitar estos sangramientos, que puede ser el debut de un problema hemorragíparo con el cepillado de dientes. Si están sangrando la encía, tiene un problema. Si el cepillado es suave, lo más delicado que hacen ustedes, igual sangra, tiene una gingivitis que hay que tratarla. Ir al dentista, al odontólogo, a los pacientes decirles. ¿Ya? Pero el paciente va a decir que sangra mucho por la encía. El paciente está hablando y está corriendo la sangre de la encía. Gingivorragia. ¿Ok? Petequias. Estas son las petequias. Se fijan que una sola y aparece de un día para otro y asustan mucho a los pacientes. Petequia importante en el PTI, en el púrpura trombocitopénico, idiopático o autoinmune. Ya, al principio idiopático porque no sabemos la causa. Aquí tenemos una epictaxis, sangramiento anémico. Por supuesto, aquí estamos viendo el ejemplo de probablemente un traumatismo. Ya, un traumatismo nasal, ¿no es cierto?, que está sangrando. Pero lo que me refiero a la epictaxis era como ejemplo por el sangramiento que a veces produce. Aquí el sangramiento está parando prácticamente, pero hay pacientes que sangra y tienen que haber y hospitalizarse a veces para dar el sangramiento. ¿Ya? Hematuria. Aquí saco una muestra de orina con sangre, que asusta mucho a los pacientes. La verdad es que uno piensa lo peor y puede ser lo peor, porque una hematuria hay que explicar por qué hay sangre en la orina. La más de las veces son tumores, ya que están expresándose, y en mujeres jóvenes, afortunadamente, por ser muy jóvenes, aparece esta cistitis, como les decía, hemorragia muy agresiva, que aparece orinas con sangre y la asustan mucho. Pero debido a inflamación de la mucosa vesical, que está más friable, en una inflamación muy agresiva, que se produce eso. ¿Ya? Pero si la persona tiene problemas de coagulación, va a ser desmedido. ¿Ok? La meningococcemia, el meningococo, ¿no es cierto?, cómo produce lesiones cutáneas, ¿ya?, que ayudan a hacer el diagnóstico. De Genot-Schönlein, como les decía, que aparece en la parte cutánea a nivel más distal, las extremidades inferiores, curiosamente asociado también de alteración a nivel de riñón, a nivel de otros parénquimas. La púrpura trombocitopénica, fíjense que puede ser muy florida. Imagínense de un día para otro despertar el paciente con este problema. ¿Ya? Generalmente por problema autoinmune. También por púrpura trombocitopénica, es decir, baja de las plaquetas, por diferentes razones. ¿Se fijan cómo pueden armarse unos tremendos hematomas? En este caso, tremendo hematoma, tremenda equimosis al principio y después un tremendo hematoma. ¿Ya? Y cuando hay vasos grandes que se puedan romper por algún golpe, pueden ser imparables la hemorragia. Esta no es una hemartrosis de rodilla derecha. Se fijan lo descomunal, esta es la rodilla normal, ni lo descomunal. Está dentro de la sangre, dentro de la cápsula articular, no es de partes blandas. ¿Ok? Vasculitis. La vasculitis es patología autoinmune. Patología autoinmune, también muy dramática. Aquí el problema son los vasos. No es problema de los factores de coagulación, no es problema de las plaquetas, las vasculitis. Por tanto, cuando presentamos a un paciente de estas magnitudes, hay que investigar los vasos sanguíneos, patología autoinmune, hay que ver cómo están las plaquetas, cómo están los factores de coagulación. Ahora, si uno piensa en factores de coagulación, tiene que explicar por qué están bajando. Tiene problemas hepáticos, problemas del riñón, ¿qué está pasando? La hemofilia, ¿no es cierto? Manifestándose en forma precoz, con un tremendo hematoma, un tremendo aumento de volumen, probablemente hemartrosis en la zona. Además, esto es melena. Perdone que les presente esto a esta hora, pero es para fijar las deposiciones de color negro. Aquí hay mucha sangre todavía, pero hay melena que en realidad puede ser un poquito más, con menos sangre, pero muy oscura, las deposiciones negras, pastosa, con un olor muy particular, muy peculiar. ¿Ok? Y si les dejo esto solamente, que son los exámenes de laboratorio, que vamos a estudiar los factores de la coagulación sanguínea, la hemostasia secundaria,
recuento plaqueta, tiempo de protombina, tiempo de tromboplastia parcial activada, TTPK, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, etc. ¿Ok? Normalmente se usa el tiempo de protombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y de sangría. ¿Ok? Entonces ahí les dejo para que sepan para qué se usan estos exámenes, etc. ¿De acuerdo?